En el desarrollo embrionario, es decir, esto inicia una vez que el óvulo fecundado, o sea, cuando dos seres vivos, pongamos en el caso de, no sé, de dos patos, o sea, cuando el pato ve la pata y hacen patadas. Ok, una vez que en sí ocurre el acto sexual, como todos saben, un espermatozoide empieza con millones de espermatozoides, empiezan en una carrera por la vida, a ver quién llega primero al óvulo. Una vez que los 10 o sea, los 10 primeros espermatozoides llegan al óvulo, estos empiezan a perforar, a intentar perforar el óvulo. Pero aquí viene la parte fea, porque el primero que lo perfore es el que vive. El resto muere porque automáticamente el óvulo se cierra y envía una sustancia que hace morir el resto de espermatozoides. Bueno, así es como el óvulo se fecunda, y aquí empieza el desarrollo embrionario. Es importante entender que el desarrollo embrionario en sí no ocurre de manera idéntica en todos los animales, pero la forma en que más ocurre está dividida, o sea, se pueden distinguir dos partes principales. La primera es la segmentación. En sí la segmentación es cuando el óvulo ya es fecundado. Una vez que el óvulo es fecundado, aquí aparece el cigoto. Ya ok, en el cigoto, dentro del cigoto hay unas células. Estas células se comienzan a dividir entre 2, 4, 6, 8, 16 y así, de largo, ¿no? Según hasta cuándo resisten. Bueno, una vez que esto se divide ya deja de ser cigoto, ya se convierte en mórula. Aquí aparece la mórula. ¿Qué es la mórula? La mórula en sí es un tipo de esfera maciza en el cual ya están contenidas todas estas células que se han dividido. La mórula en sí tiene el mismo tamaño del cigoto original, o sea, no cambia prácticamente, o sea, no cambia su tamaño, solamente que pasa a ser una bola maciza. Esta bola maciza tiene por dentro blastómeros. ¿Qué son los blastómeros? Bueno, en sí los blastómeros son las células que anteriormente dije que se habían dividido. Bueno, una vez que se dividen, pasan a llamarse blastómeros. Estos blastómeros empiezan a los lados de la célula, o sea, de la mórula, para así dejar un espacio vacío. Ese espacio vacío se llama blastocele. La segunda etapa del desarrollo embrionario se la conoce como gástrula, en donde se produce una serie de migraciones celulares que establecen la forma definitiva y el patrón de desarrollo del embrión. En ese proceso, denominado morfogénesis, cuyo mecanismo todavía se conoce poco, se desarrollan las tres grandes capas embrionarias, el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, que darán lugar a todos los tejidos y estructuras lo que conocemos de los animales superiores. A continuación se produce la información de un surco longitudinal en la capa ectodérmica del embrión. El surco acaba convirtiéndose en un tubo neural que se despegará del ectodermo y posteriormente dará lugar a la espina dorsal y al cerebro. A partir de aquí, el desarrollo embrionario se reproduce según las características de cada grupo animal. Los animales diblásticos. Estos de aquí se caracterizan porque provienen de una glándula diblástica en la que no se desarrollan las células mesodérmicas primarias. Ok, todas sus células provienen solamente del ectodermo y del endodermo. El ectodermo, en cambio, actúa solamente como una cavidad digestiva. Estos animales los podemos encontrar en el mar, por ejemplo, las esponjas, los cnidarios y también otros grupos de animales. Los animales triblásticos. En la gástrula diblástica continúa su desarrollo y genera, a partir de las células del endodermo, unas células primarias que dan lugar al mesodermo, una tercera capa situada entre el ectodermo y el endodermo. Si entre el mesodermo y el endodermo no queda espacio vacío, se habla de animales acemolados, como los platelmitos. Si existe este espacio, lo denominado pseudocelamo, y son animales pseudocelomados. Sí, la cavidad está rodeada por el mesodermo, lo denominamos celoma. Y si se trata de los animales celomados, como los anélidos, que son animales como las lombrices, los antrópodos, que son animales como las arañas, y los vertebrados, que son animales como tú y como yo, animales que resonamos, o sea, en sí los humanos sí seguimos siendo animales. Pero ya que importa, eso no es nuestro tema. Ok, después de la gastrulación, las células desarrollan plenamente su capacidad de diferenciación y da lugar a distintas partes y órganos de cada individuo. O sea, aquí ya en sí el embrión se le empieza a ver la forma del ser que va a salir de esa pancita dentro de unos 3, 4, 5 meses o el tiempo que lleve. En el cuadro siguiente se puede mostrar la capa embrionaria de la que derivan diversas estructuras de los vertebrados.
En la capa embrionaria se encontramos el ectodermo, endodermo y el mesodermo. Las partes que derivan del ectodermo es el epidermis de la piel, los órganos anexos a la piel, que son las uñas, el pelo, etc., y el encéfalo y sistemas nerviosos. Las partes que derivan del endodermo son el revestimiento del tubo digestivo y del aparato respiratorio. También las glándulas como el hígado, el páncreas y diversos órganos. Por último, las partes que derivan del mesodermo son la dermis de la piel, el revestimiento de las cavidades internas, los órganos excretores y reproductores, los órganos circulatorios y los músculos y el esqueleto. Muchas gracias por ver nuestro video. Si les gustó nuestro video, esperen que den su like. Si no les gustó, espero que den su like. Si no lo vieron, esperen que den su like. Y si no le quieren dar su like, espero que den su like. Porque la verdad este video nos costó un poco hacerlo. De hecho, llevamos... Uy, es tarde. De hecho, vamos cuántas veces que lo vamos repitiendo solamente al final. 7, 8, ya vamos 8 veces porque esta persona se está equivocando un poco. Ok, como les dije, nos costó mucho hacerlo, yo estoy muy cansado, él también, pero lo estamos haciendo de la mejor manera posible porque nos importa que ustedes aprendan. Nada más nos importa nuestras notas, si no tenemos muchos likes nos fregamos. Y den su comentario positivo y su like, porque esto depende de nuestras notas y de nuestras vidas.